Bueno, ya vamos a dar comienzo al webinar del mes de julio de Laboratorios Rosalind. Mi nombre es Leslie Olmedo, para los que no me conocen todavía. Soy la coordinadora de nuevas implementaciones y medicina translacional aquí en Laboratorios Rosalind. Y el día de hoy les voy a presentar al doctor Daniel Aguilar Solís. Él es biólogo y maestro en ciencias, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus estudios doctorales se especializó en la caracterización epigenética de los cambios transcripcionales y de accesibilidad de la cromatina que ocurren en neuronas de gusanos con aprendizaje de asociación, esto a nivel de célula única. En la academia, el doctor ha realizado diversas estancias de investigación, tanto en institutos nacionales como internacionales, y ha impartido asignaturas como técnicas y herramientas en neurociencias a nivel licenciatura. Además de esto, también recibió en 2017 el Premio Maximiliano Ruiz Castañeda, otorgado por la Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo de investigación clínica, y ha participado en diversos grupos de divulgación científica, como el Public Journal Club y el Foro de Divulgación Científica y Tecnológica Mexicano, de Ciencia y Tecnología Mexicana. A la fecha, es miembro del panel editorial de la revista Easy Ophthalmology y se desempeña profesionalmente como asesor molecular en la empresa Avalada. El día de hoy, el doctor nos compartirá el tema transcriptómica espacial en la caracterización de tejidos, dirigido a servicios de patología, patología molecular, histológica, genética y genómica. Por favor, doctor, adelante. Gracias, Leslie. Espero que se escuche bien. Gracias por tan cálida bienvenida, por esa sinopsis. Y pues bueno, empezar agradeciéndote a ti, a Mario Gómez y a todo el staff de Laboratorios Rosalind. Tengo que decir que son de los pocos laboratorios en Ciudad de México que dan apertura para que nuevas tecnologías que justamente nacen de la investigación tengan un foro y un punto de luz para médicos y para en general profesionales que están más involucrados en el área del cuidado de la salud. Entonces, gracias de verdad a todo el staff de Rosalind, gracias a los participantes. Y pues bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre este tema. Les pido a las personas que están en la audiencia que si quieren hacer una pregunta, por favor, háganla en el momento, porque pues bueno, se presta a poder hacer un poquito más la discusión de la charla y en general a poder resolver su duda lo más rápido que se pueda, ¿no? Ahora, les voy a quitar mi video para que podamos tener un poquito más de velocidad en la llamada. Pero bueno, entonces, importante señalar esta, que esta aplicación de la cual les voy a contar el día de hoy, está principalmente soportada en dos marcas que ya son de reconocido prestigio en el campo de las ciencias genómicas. La primera marca pues es Illumina, que son los sistemas de secuenciación y las plataformas de secuenciación de nueva generación, y la otra marca es 10x Genomics. A lo mejor 10x Genomics para muchos les suena un tanto desconocido, pero lo cierto es que es una empresa que en los últimos 10 años ha tenido muchísimo empuje y hoy en día se considera que es una de las empresas biotecnológicas con mayor potencial en el campo de la genómica. Entonces vamos a estar platicando un poquito también de estas dos marcas porque son los kits comerciales que actualmente existen para desarrollar la metodología de transcriptómica espacial. Pero bueno, como objetivos de esta charla, quiero lograr darles a conocer los aspectos generales y los alcances de la transcriptómica espacial como metodología y como metodología translacional. Nos vamos a meter un poquito también en la bioquímica que hay detrás de un ensayo comercial de transcriptómica espacial. Mi interés es que vean que este tipo de metodologías que, aunque son de muy nueva generación, ya se pueden realizar en servicios de patología y en servicios de genética y genómica en distintos hospitales. O sea, ya hay marcas comerciales como lo es 10x Genomics, que justamente está detrás del desarrollo de este tipo de aplicaciones.
Asimismo, pues les quiero poner al tanto de unas bases de datos que se han generado con la información de transcriptómica espacial. Y estas bases de datos creo que van a ser herramientas importantes, principalmente para médicos patólogos, si es que hay alguno en la audiencia, debido a que, pues bueno, son bases de datos libres que se pueden consultar y son tanto de tejidos en estado fisiológico como en diversos estados patológicos. Entonces, consultar este tipo de bases, pues siempre es enriquecedor, ¿no? Para poder conocer un poquito mejor los tejidos a los que nos enfrentamos día con día. Y finalmente, y no menos importante, creo que el punto principal de esta charla es echar un ojo al futuro de la patología molecular. Y es que aunque justo este tipo de metodologías sean pues muy nuevas en el campo, creo que es importante estar en la vanguardia y en la frontera del conocimiento de nuestras áreas y también esto a la vez servirá para que los futuros patólogos, si es que hay chicos en formación en este webinar, puedan ver cómo nosotros desde las empresas privadas vemos cómo es que se va a desarrollar el campo de la patología molecular en los siguientes 5 o 10 años. Entonces, espero cubrir estos objetivos de manera satisfactoria. Y pues bueno, sin más, quisiera nada más empezar diciéndoles que cuando hablamos de transcriptómica espacial, no es que estemos hablando de cohetes espaciales, porque suele confundirse mucho el término. Es simplemente la transcripción, es decir, los RNA-seq, los transcriptomas, pero ahora con importancia de localización. Es decir, vamos a poder correlacionar un transcrito a una coordenada XYZ para poder, digamos, dar justamente la posición espacial, ¿no? Al transcrito. Entonces, no tiene nada que ver con cohetes espaciales, pero pues bueno, finalmente se hace la aclaración. Pero bueno, empecemos definiendo qué es la transcriptómica espacial, ¿no? Bueno, la transcriptómica espacial se define como una variedad de métodos enfocados en cuantificar la expresión de RNA directamente de tejidos intactos. A la fecha, existen varias metodologías de transcriptómica espacial. Solo por mencionar quizás las tres más importantes, tenemos, por ejemplo, a la hibridación in situ. Todo este tipo de metodologías que se basan en la técnica de FISH, el FISH clásico, el Merge FISH o el Seq FISH, son ejemplos justamente de hibridación in situ. En este tipo de metodologías, a grandes rasgos, lo que se hace es que se hibridan sondas al genoma y nos permite ver genes transcripcionalmente activos o nos permite ver si existe alguna mutación dentro de la secuencia que se tenga de la sonda que vamos a hibridar. Entonces, estos digamos que son como los abuelitos o los antepasados o los antecedentes de la transcriptómica espacial. Hoy en día se siguen utilizando de manera rutinaria en los servicios de patología y de citogenética. Sin embargo, pues bueno, nosotros creemos que en algunos años este tipo de metodologías van a ser reemplazadas justo por métodos un poquito más robustos, ¿no? Así como está la hibridación in situ o los FISH, también tenemos otro tipo de metodologías que son los de secuenciación in situ. La secuenciación in situ, pues básicamente, como su nombre lo dice, ya necesita justo un equipo de secuenciación, no necesariamente un equipo de secuenciación de nueva generación, puede ser de cualquier otro tipo de tecnología. Y lo que hacen este tipo de tecnologías de secuenciación in situ es que, al igual que con el FISH, se tienen una serie de paneles de sondas para poder ver la transcripción. Es decir, estas sondas van a ir principalmente enfocadas a los RNAs mensajeros para poder hacer cuantificable la expresión de los genes. ¿Y cuál es el problema que tiene, por ejemplo, este tipo de tecnologías? Es que normalmente los paneles que se diseñan son paneles cerrados. Esto quiere decir que no podemos nosotros indagar en genes, en otros genes que no sean los que ya el panel mismo contempla. Entonces, aunque esta tecnología ha sido muy útil, tiene este pequeño problema, ¿no? De que no podemos profundizar más en la información, más allá de los juegos de sondas que los kits comerciales ya contengan. Es decir, si tiene un kit 100 sondas para 100 genes diferentes, es la máxima información que nosotros vamos a poder, digamos, recuperar de este tipo de tecnologías.
Y en tercer lugar, pues tenemos la transcriptómica espacial de captura in situ. Esta tecnología es la más nueva, digamos, la más de frontera. Y al igual que con la secuenciación in situ, la captura in situ, sí también se basa o tiene como base los instrumentos de secuenciación de nueva generación, pero tiene la pequeña diferencia de que aquí se capturan todos los RNAs mensajeros que existen dentro de una célula. Entonces, esto pues es un salto bastante grande entre la secuenciación in situ de ser paneles cerrados a ya poder ser capaces de capturar prácticamente todos los mensajeros que existen en una célula. Entonces, estos son como los tres tipos de tecnologías a los cuales nosotros podríamos pensar cuando nos hablen de transcriptómica espacial, ¿no? El más viejito, el FISH, digamos, mediano tiempo, secuenciación in situ, y los más nuevos, los captura in situ. Entonces, bueno, en general, estas tres metodologías han sido, digamos, fuertemente soportadas por conocimiento también no tan de frontera, ¿no? O sea, de hecho, en nuestro conocimiento de cómo funcionan los tejidos, ya pues de manera rutinaria, los debemos principalmente también a estudios histopatológicos y anatómicos, es decir, a cortes, ¿no? A cortes que nosotros o los patólogos vemos de manera común en los hospitales. Y pues estos cortes pues han sido también de muchísima ayuda para poder generar las descripciones anatómicas y patológicas de muchos de los tejidos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, al igual que con los cortes patológicos y anatómicos, también, como ya mencionamos en la diapositiva atrás, otra cosa que apoya mucho al campo de la transcriptómica en general son los transcriptomas en bulk, ¿no? O sea, es decir, el poder partir de poblaciones celulares en suspensión para poder dilucidar cuál es el perfil de expresión genética que tienen estas células. Ahora, ¿cuál es la desventaja que justamente tienen estos dos tipos de metodologías? Es decir, visualizar cortes al microscopio y hacer perfiles en tubos Eppendorf. Pues la principal desventaja es que la información pues está desacoplada, ¿no? Esto quiere decir que pues a grandes rasgos vamos a agarrar un pedazo del tejido para poder hacer el transcriptoma y vamos a agarrar otro pedazo del tejido para poderlo segmentar y poderlo visualizar al microscopio. De repente tener tejidos o información desacoplada, pues nos da de repente problemas a la hora de poder correlacionar la información que proviene de ambos tipos de experimentos, ¿no? Ahora, justamente, además de que la información está desacoplada, este, perdemos de vista la información que puede ofrecer la secuenciación, por ejemplo, los transcriptomas, perdemos de vista los cambios moleculares finos que puedan estar pasando en la microscopía, ¿no? Es decir, no podemos nosotros hacer una relación directa entre lo que está pasando en el transcriptoma y entre lo que está pasando en la microscopía. Y por si fuera poco, muchas veces el hecho de abordar las metodologías, digamos, rutinarias que siguen haciendo, pero ya un poco quedadas atrás, es que dependemos también mucho de la capacidad que tengan los microscopios para poder estar analizando los cortes y los marcadores. Esto quiere decir que, pues digo, dependerá el microscopio que ustedes tengan en sus servicios, pero pues bueno, hay microscopios que no pueden visualizar más de 5 targets a la vez 5 marcadores. Entonces esto también pues representa una fuerte limitante si nosotros queremos abordar el estudio de los tejidos a través de microscopía. Entonces, bueno, en otras palabras, y como para hacerlo un poquito más sencillo, la información que hemos nosotros obtenido de los tejidos es, por ejemplo, principalmente basado en transcriptomas. Y si hacemos una analogía bastante burda, un transcriptoma podría verse como vemos en esa fotografía, ¿no? Como una especie de batido, en donde lo único que nosotros estamos viendo es el promedio de la expresión de los genes que están en ese corte en específico, ¿no? En ese pedazo de tejido. Y aquí, pues digo, tenemos que regresarnos prácticamente a las bases, a pensar que pues los tejidos son justo muy complejos
y que el hecho de ver promedios de expresión genética rara vez nos va a permitir profundizar en el estudio del tejido ya de manera un poco más profunda, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos metodologías de microscopía como inmunostocitoquímica o FISH o inmunofluorescencia, podemos identificar algunos tipos celulares, es decir, podríamos identificar algunos componentes, pero pues esta información, debido a la tecnología que muchos microscopios utilizan, pues está muy cerrada solo a un puñado de targets que nosotros podemos detectar, ¿no? Ahora, lo que podríamos hacer con la transcriptómica espacial es entonces acoplar justo estas dos informaciones, ¿no? Es acoplar tanto la información del transcriptoma y poderlo mapear a una identificación ya física en una imagen de microscopía. De tal suerte que usar transcriptómica espacial se vería más o menos de esta manera. Además de poder tener la información genética, también podríamos nosotros estar correlacionándola a un corte histológico de manera puntual. Entonces, bueno, esto espero que ayude a que quede un poquito más claro cuál es, digamos, el panorama de rutina que tenemos hoy en día en los hospitales y cuál podría llegar a ser los alcances que podríamos tener utilizando metodologías de transcriptómica espacial. Ahora, habrá muchas personas que puedan decir, oye, pero pues es que detectar 5 targets es más que suficiente. Lo hemos hecho durante décadas en los servicios de patología y pues con esos 5 targets o incluso a veces menos, pues nosotros hemos logrado conducir diagnósticos e incluso dar sugerencias farmacológicas, ¿no? Caso de esto, por ejemplo, es el receptor HER2, que de manera rutinaria se suele utilizar en los servicios de patología. HER2 es un marcador tan fuerte que pues básicamente nos ayuda o ayuda a los médicos a poder decidir el tipo de terapia que el paciente va a poder recibir, ¿no? En función de la presencia o ausencia que tenga este marcador en los cortes histológicos que los servicios de patología reciban. Entonces, a lo mejor puede ser un argumento válido decir que incluso 5 targets es mucho, que con uno sería más que suficiente, pero a la vez también tenemos que, pues, digamos, ser conscientes de que hoy en día el campo de la genética y de la transcriptómica, pues, ha dejado ver que el número de genes involucrados podría ser muy relevante para poder entender de manera compleja la enfermedad, ¿no? De hecho, digamos, casi por canónica, se sabe que las enfermedades se suelen dividir en dos grandes grupos, enfermedades monogénicas y enfermedades complejas. Sin embargo, los datos actuales de biología indican que sobre el número de genes que puedan estar participando en una enfermedad, también van a estar involucrada una maquinaria epigenética que va a estar regulando no solamente a ese gen que está, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, HER2, sino también va a estar, digamos, desregulando a muchos otros genes y a otras muchas vías de señalización, y entonces esto va a hacer que la enfermedad no sea solamente producto de la deficiencia de un solo gen, ¿no? Sino en general cualquier enfermedad hoy en día que nosotros pensemos tiene como consecuencia, más bien tiene como background muchísimos genes detrás, ¿no? Entonces, esto pues, nos ha llevado casi a creer que, o a sostener el hecho de que pues, las enfermedades monogénicas pues no existen, aunque por ahí todavía hay algunas personas que se puedan aferrar, pero los datos ya creo que son lo suficientemente sostenibles como para poder aseverar esto, de que no hay enfermedad que sea producto solamente de un gen. En general, todas las enfermedades pues, pueden tener más de un gen o más de 10 genes o centenas de genes y además de tener maquinarias epigenéticas completamente desreguladas que sean las causantes de estas patologías, ¿no? Entonces, pues bueno, justo esto pues da más razón y da más pie para que las tecnologías de nueva generación como la secuenciación o la transcriptómica espacial puedan tener pues más impacto en el diagnóstico de los pacientes. Ahora, ¿cómo ¿cómo nosotros podríamos enfrentarnos a la complejidad de un tejido visto desde la transcriptómica espacial? Pues bueno, la respuesta a esto pues es bastante sencilla, ya como lo han podido ir viendo y pues a grandes rasgos lo que este tipo de metodologías propone es en primer lugar mapear, es decir, tomar una fotografía del tejido de nuestro interés
Posteriormente vamos a hacer una captura de RNAs mensajeros, de igual forma de manera in situ. Y finalmente vamos a hacer una deconvolución de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a restaurar las señales y vamos a poder alinear las señales de la secuenciación, es decir, los datos moleculares, a la digitalización o a la fotografía de nuestro corte histológico. Entonces, accesar, pues esto de manera sencilla, pues nos va a permitir accesar a los perfiles transcripcionales completos y nos va a dar la posibilidad de conocer la proporción de tipos celulares existentes. Y esto es porque los datos de los RNAs mensajeros o de la transcriptómica que nosotros obtengamos también nos va a ayudar a perfilar a los tipos celulares que estén presentes dentro del corte histológico, ¿no? De tal suerte que además de podernos decir si existe una desregulación transcripcional en ese corte en específico, también nos va a poder decir sobre qué tipo de células podría estar presente justo esa desregulación. Ahora, eh, adicionalmente, este tipo de metodologías, además de podernos decir los transcritos y los tipos celulares que componen el tejido, nos podría estar dando también información sobre el espectro de respuesta inmune que los pacientes puedan llegar a tener. Y además de los espectros de respuesta inmune, también nos podría estar dando información de los espectros de progresión de los pacientes. Y esto es porque si nosotros pensamos en un tumor como una estructura tridimensional, pues nos vamos a dar cuenta de que pues esta estructura pues está, digamos, interactuando con muchísimos otros tejidos en el cuerpo. Y pues justamente estos muchos otros tejidos o estos muchos otros tipos de células, pues también tienen una injerencia sobre el cáncer que se está desarrollando, ¿no? Entonces, normalmente en la mayoría de los cánceres existe tanto infiltración de células inmunológicas como también transición epitelio-mesénquima que nos podría estar dando indicios de que las células del cáncer están empezando a diseminarse. Entonces, si nosotros podemos, digamos, detectar los mensajeros que existen en las células, en los tipos celulares, podremos estarnos dando cuenta, uno, de que este tipo de transiciones epitelio-mesénquima están pasando y nos ayudaría justo a ver el espectro de progresión. Y en segundo lugar, si nosotros encontramos marcadores celulares propios de células inmunológicas, nosotros podríamos estar hablando de que también nos podría estar ayudando a poder ver el espectro de respuesta inmune que el paciente está teniendo. Entonces, fíjense que este tipo de metodologías, además de darnos información que caracteriza al tejido, ya sea de manera fisiológica o patológica, pues también nos está dando indicios de cómo podría ser la respuesta inmune del paciente y si el tumor que se esté estudiando se encuentra ya un poco más avanzado o se encuentra todavía en estados un poco más, más primarios. Entonces, son metodologías poderosas que pues acoplan muchísima información. Ahora, bueno, para poder, digamos, amarrar un poquito más la manera en cómo este tipo de metodologías funcionan, me gustaría dejarles ver que hoy en día existen ya kits comerciales que nos permiten hacer metodologías de transcriptómica espacial ya en nuestros laboratorios y en nuestros servicios hospitalarios. Estos dos kits son, digamos, vendidos por esta marca que se llama 10x Genomics, que es la que les comentaba al principio, que es quizás hoy en día la empresa biotecnológica más importante en desarrollo de aplicaciones para genómica. Y bueno, existen versiones de kits que nos permiten hacer transcriptómica espacial desde tejidos fijados y embebidos en parafina. Y también existen versiones de kits que nos permiten realizar transcriptómica espacial desde muestras frescas. Es importante comentarles que en general este tipo de metodologías de transcriptómica espacial no solamente están cerradas a usarse en humanos, o sea, se pueden usar en general en cualquier tipo de animal que nosotros utilicemos como organismo modelo. Puede utilizarse en ratones, en ratas. Por ahí hay estudios muy interesantes de ratopines, por ejemplo, o de algunos otros animales que son de interés biotecnológico y que son de interés en la investigación. Es importante también que conozcan que sea cual sea el tipo de kit que ustedes usaran en algún futuro,
están cerrados solamente a hacer secuenciación de estas aplicaciones en plataformas Illumina. Por lo que esto, pues digo, es un seguro de garantía porque pues Illumina pues es la marca de secuenciación pues más importante en el mundo y es la que genera más del 90% de los datos de secuenciación. Entonces, el hecho de que estos kits corran sobre plataformas Illumina, pues simplemente habla de que van a tener resultados pues, de calidad, ¿no? Ahora, por otro lado, también es importante que les diga que estos productos en general en el mercado no se conocen como kits de transcriptómica espacial, sino que se conocen como kits de una aplicación que se llama Visium. Y Visium es la aplicación comercial de la marca 10x Genomics. Ahora, Visium, así de manera muy general, es un método de transcriptómica espacial basado justamente en la captura de RNAs mensajeros. Como ya vimos en la diapositiva anterior, es un método de captura que está acoplado o que se necesita secuenciar a través de instrumentos Illumina y lo que nos va a dar Visium como resultado es la obtención de patrones complejos y cuantificables de expresión transcripcional que van a poder ser mapeados a áreas específicas de los tejidos. Es importante mencionarles que Visium, ya como kit comercial, eh, ha sido merecedor de la portada de Nature Methods durante el año 2019 y durante el año 2020. O sea, 2 años consecutivos, Visium de Tenex fue quien acaparó la portada de este tipo de revistas, ¿no? Que es un top journal. Entonces, pues de ahí ya también nos está hablando sobre que el interés de Visium no solamente está en la clínica, no solamente está en la clínica para poder, digamos, diagnosticar o caracterizar de mejor manera los tejidos, sino también está en la investigación, ¿no? Y como esto es porque, como les había mencionado, pues el hecho de que pueda hacerse prácticamente en cualquier especie eucarionte, pues le da una puerta de acceso a todo tipo de laboratorios, ¿no? Tanto de diagnóstico como de ciencia básica. Entonces, ahora, de manera muy general, o al menos lo que yo he leído sobre las aplicaciones que se han hecho de Visium, ya como tal en publicaciones, pues se ha utilizado, por ejemplo, para poder caracterizar la heterogeneidad tumoral. Y esto pues tiene sentido porque pues si estamos capturando los mensajeros, pues estamos revelando los perfiles de todos los tipos celulares que están en el tejido. Adicionalmente, pues como ya vimos, nos podría estar ayudando o existen papers que testifican que se puede hacer cuantificación de la respuesta inmunológica a través de los perfiles transcripcionales que obtengamos. Asimismo, pues también se podrían establecer márgenes muy puntuales de la invasividad tumoral y crear atlas de expresión genética. Y esto es muy importante porque esto es algo que finalmente es información que es útil, no nada más para la publicación y para poder tener un paper más en la trayectoria de muchos investigadores, sino es información que se va directamente a una base de datos que sirve a los servicios médicos para poder conocer a profundidad los perfiles de los tejidos. Esto en el área de la medicina, ¿no? En la biología molecular, por ejemplo, también hay papers muy interesantes de cómo se ha utilizado Visium para identificar perfiles transcripcionales en cortes histológicos, por ejemplo, de animales que están en desarrollo. Y esto es tan complejo y tan, digamos, interesante como su nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, hay papers que nos han ayudado a entender eh, cómo es el desarrollo embrionario de los ratones, justamente con cortes de embriones en desarrollo a distintos tiempos, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente está ayudando en la parte del diagnóstico y de la medicina, sino que también está aclarando muchos de los procesos de biología del desarrollo que pues no podíamos nosotros visualizar debido a que son procesos pues relativamente rápidos, ¿no? Adicionalmente, también hay muchos artículos interesantes que tocan el tema de la organogénesis y esto, pues bueno, es de vital importancia para áreas de desarrollo como podría ser la ingeniería de tejidos.
Entonces, vean cómo una sola aplicación está de verdad transformando mucho de los campos de la biología molecular y de la medicina y está generando datos muy importantes que en un futuro próximo van a estar en muchos, pues en muchos desarrollos ya tangibles, ¿no? Y bueno, por si fuera poco, pues también debido a la pandemia de COVID-19, también se hicieron muchos esfuerzos de Tenex y de Visium para identificar perfiles transcripcionales de tejidos que fueron infectados con el virus, ¿no? Y poder ver cómo estos patógenos modifican los perfiles de nuestras células. Y a la fecha no solamente hay estudios de COVID-19, sino también, por ejemplo, hay estudios de HIV o de algunos otros virus de relevancia patogénica para los humanos. Entonces, esto, pues bueno, también nos ayudará mucho a entender cómo son los mecanismos virales y bacterianos y cómo es que realmente están modificando los perfiles que pasan bueno, que los perfiles de nuestras células. Y bueno, ahora, de manera así ya muy concreta, el alcance principal que tiene Visium, a grandes rasgos, es que nos va a permitir clasificar poblaciones celulares con base en su perfil transcripcional y con base en una imagen, en una fotografía de un corte histológico, vamos a poder anotar los transcritos directamente sobre la imagen que nosotros digitalizamos. En pocas palabras, estamos secuenciando un tejido, estamos recopilando su información transcripcional y la estamos alineando a una fotografía que nosotros ya obtuvimos previamente. Entonces, justo esto es, digamos, el alcance máximo que puede tener la tecnología y por eso está siendo tan solicitada en muchísimos tipos de ciencia, ¿no? Porque pues en realidad nos está dando idea de cómo son los RNA-seq, los transcriptomas, pero ya con una importancia espacial, ¿no? Es decir, en el tejido de donde fueron colectados los datos. Ahora, eh, muchas veces uno piensa que este tipo de metodologías suelen ser largas y tediosas en los laboratorios, porque pues digo, si dan muchos datos es porque son difíciles, y lo cierto es que no. O sea, hacer un experimento de Visium o una prueba de transcriptómica básicamente se limita a solo 2 días de trabajo. Y en estos 2 días de trabajo, a grandes rasgos, lo que se hace es preparar el tejido, es decir, seccionar los bloques de parafina, montarlos sobre un slide espacial, sobre un slide especial para poder hacer este tipo de pruebas, digitalizar la imagen y posteriormente construir la librería. Una vez que tenemos construida la librería de secuenciación, pues lo secuenciamos y hacemos un análisis de datos que no dura más de quizás un día ya con expertise del usuario. Entonces, vean que los protocolos son pues muy sencillos, o sea, no se destina muchísimo tiempo del servicio para poder obtener muchísimos datos en poco tiempo, ¿no? Ahora, lo interesante de quizás toda esta charla y de que nosotros podamos ver los alcances de la tecnología es entender también cómo es que funciona, ¿no? Porque muchas veces tecnologías así tan prometedoras y que generan tantos datos se vuelven como cajas negras, ¿no? En donde no sabemos la manera en cómo biológicamente o sí, cuál es el principio de funcionamiento de este tipo de metodologías. Y lo cierto es que Visium tiene un principio de uso bastante sencillo. A grandes rasgos, los slides, los portaobjetos en donde se colocan los tejidos, están tapizados de pequeños puntitos. Estos pequeños puntitos son, si me permiten la expresión, son pequeños puntitos de gel que están, pues sí, pegados al vidrio. Y estos puntitos de gel están recubiertos, están tapizados de unos oligonucleótidos de captura. Entonces, estos oligonucleótidos de captura tienen una conformación muy peculiar. A grandes rasgos están diseñados para poder, uno, ser compatible con tecnología Illumina, porque tienen el Partial Read One. Dos, para poder ser identificados entre ellos, porque como pueden darse cuenta, existen muchos puntitos en las áreas de captura. Entonces, cada puntito tiene un identificador molecular único que le permite ser identificado del resto de los puntitos que existen en la misma área de captura. Y en tercer lugar, tiene una cola polité. La cola polité es lo que nos ayuda a capturar a los RNAs mensajeros.
Y esto a la vez es parte del secreto de por qué podemos hacer este tipo de metodologías en prácticamente cualquier tejido eucarionte. Y esto es porque hasta donde sabemos, casi, o de hecho todos los RNAs mensajeros eucariontas pues tienen una cola poliadenilada. Entonces esta cola polía va a interactuar con esta cola poli-T del oligo de captura y va a poder ser, digamos, pues sí, capturada por este mismo oligonucleótido. Entonces, el principio de uso es sumamente sencillo, o sea, a grandes rasgos lo que estamos haciendo es capturar mensajeros y una vez que nosotros capturamos los mensajeros, aquí es un poquito más, digamos, detallado la manera en cómo se hace esta captura. Una vez colocado el tejido, lo único que tenemos que hacer es permeabilizarlo y la permeabilización va a fomentar la salida de los mensajeros de las células y la captura por los oligos que están en los puntos de captura. Una vez que nosotros ya hemos, digamos, capturado los RNAs mensajeros, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es hacer una retrotranscripción. Esto es una técnica bastante común en la mayoría de los laboratorios. También se le conoce como RT. Y lo que va a hacer la RT no va a ser más que hacer el reverso complementario de los RNAs mensajeros capturados para poderlos hacer más estables, menos propensos a la degradación y para poderlos hacer secuenciables. ¿Por qué? Porque la metodología de secuenciación Illumina solamente se basa en secuenciación de DNA, sea DNA genómico o sea DNA complementario producto de una retrotranscripción. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta retrotranscripción, lo siguiente es generar una serie de pasos de ligación para poder construir una librería un poquito más compleja. Pero bueno, finalmente esta construcción de librería son en su gran mayoría puros pasos de incubación. O sea, no tiene mayor ciencia más que poner el fragmento que se va a ligar a la librería y darle un tiempo de incubación. Entonces, esto es a grandes rasgos biología molecular básica. O sea, es pipeteo muy sencillo. Y lo que va a hacer este pipeteo sencillo es construir el resto de la librería. Es decir, de manera inicial nosotros habíamos tenido un TrueSeq Read One, un Spatial Barcode, un UMI y un PolyDT. A esta construcción inicial nosotros le vamos a agregar un index de muestra y le vamos a agregar un primer que se llama P5. Este P5 lo va a hacer compatible con Illumina. Y del otro lado, en el extremo 3' de la librería, vamos a agregar un TrueSeq Read 2, que básicamente ya vieron que es como un sitio de adaptación para el index de muestra. Y además le vamos a agregar otro primer que se llama P7 para poderlo hacer compatible con la tecnología Illumina. En pocas palabras, los pasos de ligación que nosotros hagamos posterior a la captura de RNA mensajero, a grandes rasgos simplemente son para poderlo hacer compatible con Illumina, no para otra cosa. No le agregan o le quitan información al transcrito que capturamos, simplemente es la manera en cómo lo vamos a hacer ya secuenciable por los instrumentos Illumina. Ahora, estos pasos de ligación y de retrotranscripción y en general de amplificación que hacemos con las librerías se hacen in situ. ¿Qué quiere decir que se hacen in situ? Quiere decir que se hacen con el vidrio, es decir, se hacen en el vidrio, se hacen en el portaobjetos. Y esto solamente es posible, o sea, solamente es posible hacer una RT y una PCR en un vidrio utilizando este tipo de adaptadores que están acá. Entonces, esto también es a la vez a mí no encuentro otras palabras para describirlo más que una genialidad de Tenex y en general de las marcas que se dedican a la transcriptómica espacial, porque si se dan cuenta, este tipo de adaptadores básicamente solo son bloques, es una lámina de metal que transfiere el calor a los portaobjetos y que nos permite hacer metodologías de biología molecular, como retrotranscripciones y PCRs en el vidrio, ¿no? En un portaobjetos. Entonces, esto pues afianza todavía más digamos, la obtención de los resultados porque nos permite estar seguros que todos los pasos de construcción de librería lo hicimos en el sitio, es decir, con el vidrio capturando la información y generando, digamos, las librerías en el mismo portaobjetos. Entonces, bueno, esto también es importante mencionar porque la verdad es que también es considerado un logro
tecnológico, que si hoy en día lo vemos como un bloque de metal que sostiene un pedazo de vidrio, lo cierto es que sí tuvieron que pasar décadas de desarrollo para poder obtener este tipo de adaptadores, ¿no? Y bueno, como les había comentado entonces, pues bueno, el hecho de generar todos estos pasos de ligación simplemente es para construir la librería y para poderla hacer compatible con los equipos de secuenciación Illumina. Ahora, aquí también quisiera aprovechar para poder ponerlos al tanto un poquito sobre cuál es el escenario de secuenciación en México. Y esto es principalmente para que nosotros no tengamos en la cabeza de que secuenciar sigue siendo difícil, sigue siendo complicado, sigue siendo casi imposible en el país. Lo cierto es que no, o sea, lo cierto es que ya hay muchísimos secuenciadores instalados en México. Nada más como para que tengan un pequeño panorama de los instrumentos de Illumina actuales. Son 6, son estos que ustedes pueden ver en pantalla. Los más, digamos, populares en la clínica son los modelos MySic, Nexic y Nexic 1000-2000. Entonces, estoy muy seguro que si ustedes trabajan en algún hospital federal, por ejemplo, algún Instituto Nacional de Salud o algún hospital de tercer nivel, es muy probable que ustedes ya en sus hospitales tengan un equipo de secuenciación. Y se los comento que es muy probable porque en México, en Ciudad de México solamente, existen cerca de 63 equipos de secuenciación. Y pues estos equipos están principalmente, digamos, posicionados en el sur del país, perdón, en el sur de la ciudad, por toda la zona de hospitales, por todo el Instituto Nacional de Cancerología, de Pediatría, INMEGEN, Nutrición, etcétera, etcétera. Y también existen otros instrumentos más en la zona centro del país, en donde, por ejemplo, podría estar Centro Médico Siglo XXI o algunos otros hospitales como el Hospital General, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, como existen este gran grupo de secuenciadores de los Institutos Nacionales de Salud, también existen muchos secuenciadores que se encuentran distribuidos en varios laboratorios privados. Entonces, vean que hoy en día secuenciar pues ya no es complicado, o sea, es de hecho ya algo bastante rutinario en la mayoría de los hospitales y pues a grandes rasgos es la limitante, si se quiere ver así, para poder desarrollar metodologías de transcriptómica espacial. Y la limitante entre comillas, porque en realidad es que ya hay muchos secuenciadores distribuidos, ¿no? Y por si fuera poco, en Ciudad de México existen tres, ¿cómo llamarlo? Core facilities, como centros de secuenciación que pueden ser abiertos al público. No me gustaría decir que al público en general, pero sí al público que tenga algún proyecto de investigación. Uno de estos core facilities de secuenciación se encuentra en el INMEGEN, el otro se encuentra en la RAI, que es la red de apoyo a la investigación que se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el tercero está en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. De hecho, para quienes no sabían, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene su propia unidad de secuenciación. Entonces, pues vean que ya tener acceso a un secuenciador hoy en día es relativamente sencillo, aunque es verdad que para muchos laboratorios privados puede ser un gasto considerable. Lo cierto es que ya en los institutos de salud son bastante comunes. Y pues esta técnica de Visium y canal transcriptómica espacial, pues justamente depende de secuenciación y es importante que también conozcamos esta otra parte, ¿no? Ahora, ya casi para finalizar, me gustaría también decirles que hacer el análisis de los datos, una vez que nosotros hemos secuenciado, no es complicado. De hecho, ese es un segundo gran mito que hay detrás de la secuenciación, que la bioinformática suele ser difícil o suele ser, pues, digamos, pues destinada solamente a unos cuantos, digamos, prodigios que puedan tener pues sí, o sea, las habilidades de programar. Y lo cierto es que no, porque ya muchas de estas análisis ya están relativamente planchados, es decir, ya están muy facilitados por herramientas, por suites, que nos permiten generar un poquito más fácil los datos. Dos de estas herramientas, por ejemplo, es una que se llama Space Ranger y otra que se llama Loop Browser. Y estas dos herramientas son desarrolladas por el mismo Tenex
y la intención de estas herramientas es hacer que el usuario pueda analizar sus datos de manera pues sencilla, ¿no? Entonces, en buena medida, por ejemplo, Space Ranger es una suite ya de procesamiento automatizado de los datos. Entonces, tampoco es como que nosotros estemos enfrentándonos a un reto bioinformático fuerte. O sea, lo cierto es que ya existen herramientas que nos van a ayudar a poder hacer el análisis, ¿no? Y la manera, digamos, más común de poder presentar los datos de transcriptómica espacial son como pueden ver aquí en el lado izquierdo de la diapositiva. A grandes rasgos, pues bueno, como pueden ver, pues se puede ver el corte histológico en la parte inferior y, y sobre este corte histológico nosotros podemos empezar a mapear la información que nosotros obtuvimos de la secuenciación, ¿no? Es decir, podemos empezarle a dar ya la importancia espacial a los transcritos que nosotros estemos detectando, ¿no? Y bueno, la manera más recomendable de poder, digamos, visualizar o interpretar estos datos es a través de heatmaps, de mapas de calor, en donde nosotros vamos a ver sitios específicos del corte en donde existe una alta o baja expresión de un gen en particular, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta imagen de ejemplo, si mal no estoy, es un hipocampo. Y pues aquí en esta rebanada de cerebro, nosotros lo que podemos estar viendo que, por ejemplo, P53 está muy expresado en un lóbulo, pero, por ejemplo, HAP1 podría estar muy expresado en un core, ¿no? En un centro del corte histológico y que de manera, pues, casi que contraria, por ejemplo, EGFR puede estar como siendo mayoritariamente expresada en la corteza periférica de este corte en específico, ¿no? Ahora imagínense tener este tipo de datos, por ejemplo, con un corte histológico de un tumor, con una biopsia. Eso pues sería muchísimo, muy enriquecedor para los oncólogos, el poder no solamente saber cuáles son los genes que se encuentran diferencialmente expresados, sino también poder conocer la posición en donde estos genes se están desregulando, ¿no? Ya en el tumor. Y bueno, a la fecha, pues también algo digno de mencionar es que este tipo de metodologías de Visium ha sido probado en prácticamente todos los tejidos humanos conocidos y hasta donde se sabe no hay un tejido que haya demostrado ser problemático para poder hacer la captura de mensajeros y para poder hacer los ensayos de secuenciación. Y esto en buena medida se basa en el hecho de que pues la metodología es muy fácil y muy robusta, o sea, es captura de mensajeros a través de la permeabilización de un tejido. Entonces, mientras el tejido sea, digamos, permeabilizable, como prácticamente todos lo son, nosotros no deberíamos de por qué tener problemas a la hora de capturar nuestros datos. Entonces, bueno, justo con estos datos, con todos estos tejidos que se han probado y con todos los papers que han salido y con la información que muchos hospitales dan a 10x Genomics, se han logrado construir bases de datos pues muy importantes. Una de ellas, y quizás la más importante, es esta que se llama Human Cell Atlas. Human Cell Atlas hoy en día es casi igual de ambiciosa en proyecto como lo fue en algún momento el genoma humano, el proyecto de genoma humano. Y esto es porque lo que pretende hacer Human Cell Atlas como base de datos es generar un ID card, una tarjeta de identificación para cada una de las células y tejidos que componen el cuerpo humano. Entonces es muy ambicioso el proyecto, pero pues bueno, ya se lleva trabajando en él pues prácticamente 6, 7 años. Y pues a la fecha, este proyecto de Human Cell Atlas ha sido pues alimentado por más de 180 publicaciones y por una cantidad inmensa de datos provenientes de hospitales, no solamente en Estados Unidos, sino en general en muchas partes del mundo. Entonces, se prevé que Human Cell Atlas pueda arrojar ya datos transcriptómicos, es decir, ya es transcriptómicos espaciales a la comunidad en un lapso no mayor a 2 a 3 años. Y esto, pues, en buena medida se cree que también va a ayudar a reescribir muchos libros de biología y de medicina, porque nos va a ayudar a perfilar transcripcionalmente cada uno de los tejidos que componen a nuestro organismo. Entonces, vean cómo este tipo de metodologías también está ayudando a generar bases de datos que finalmente van a ser de mucha ayuda para el área clínica.
Y bueno, Doctor, así como, perdón la interrupción. dígame, Como dígame. comentó que quería que le fuéramos. Sí, 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 adelante, adelante. Entonces, ya tenemos por aquí una pregunta. Dice, buenas tardes. En cuanto al diagnóstico, ¿se contrasta la expresión respecto a algún control? Mm, no. Siempre que nosotros hablamos de secuenciación, eh, no existen controles ni positivos ni negativos, porque, digamos, en la secuenciación usualmente lo que se pretende es, pues, digamos, hallar la secuencia de las bases que componen al DNA y a través de los transcriptomas a los RNAs mensajeros. Entonces, el único control que existe en secuenciación es un control que se llama PHYEX, que en realidad no es otra cosa más que genoma de fago. Y esto no es tanto un control del experimento, sino más bien es un control de la técnica. O sea, es una manera en la que nosotros nos podamos dar cuenta de si el equipo secuenció de manera correcta. Y si nosotros secuenciamos de manera exitosa el genoma de fago, pues podríamos inferir que las secuencias de nuestra muestra problema pues también están bien, bien secuenciadas. Entonces, como tal, no existe un control de secuenciación, simplemente es este control como de metodología, ¿no? Un control como de técnica para poder confiar en nuestros resultados. Espero haber contestado la pregunta. Sí, creo que ya hay una réplica de la misma. Dice, en el RNA-seq suelen contrastarse casos contra controles para determinar si están sobre o subexpresados. ¿Cómo se realiza en espacial? En transcriptómica espacial sería complicado porque tu control pues sería un tejido fisiológico. Muchas veces de ahí también recae la importancia de estas bases de datos como Human Cell Atlas y como la que les iba a contar a continuación, que era HTAN, porque estas bases de datos ya nos pueden dar indicios de cómo se ve un perfil transcripcional de un tejido pues, sano, vamos a llamarlo así. Y pues con base en ese tejido sano, que ya está secuenciado y que ya está en una base de datos, nosotros podríamos contrastarlo contra lo que nosotros estamos viendo ya en la clínica. Entonces, podrían ser los controles, digamos, que se podrían utilizar. Bueno, Tenemos por aquí otra pregunta. No sé, se la voy a leer y por sí. favor si considera que se contesta con algo que tenga más adelante o si ve si es conveniente Ujú. contestarla de una vez. Dice, no escuché que mencionara el proceso inicial que debe de tener el tejido para su conservación, corte y montaje. Me imagino que debe ser particular y diferente al de la inmunohistopatología y otros. No, de hecho no. La preparación del tejido es prácticamente igual a lo que nosotros podríamos hacer para generar una tinción H común en los laboratorios de patología. Lo único que necesitamos es un microtomo con una navaja afilada para generar cortes de 5 micras de espesor, a poder hacer el proceso de desparafinización y poder hacer las tinciones y los virajes propios de la técnica. Los slides, los portaobjetos que el fabricante vende, están también diseñados justamente para poder soportar el proceso de tinción y el proceso de montaje que se hacen de manera rutinaria en los laboratorios de patología. Entonces, no es que se necesite ni un instrumento especial, ni un reactivo especial, ni nada en específico. O sea, es el mismo proceso que tú harías para montarlo sobre un portaobjetos de cristal, con la única diferencia que es que se montan estos portaobjetos particulares que tienen los puntos de captura. Y pues bueno, como les había mencionado, los puntos de captura están principalmente hechos de gel, o sea, es cefarosa. Entonces, las cefarosas suele ser un polímero, una matriz que no es tan fácil de degradar. Entonces, los oligonucleótidos que están, digamos, tapizando a los puntos de cefarosa, pues digo, tienen cierto aguante para poder soportar los procesos de los laboratorios de patología. Entonces, no, no es un proceso diferente, es de hecho el mismo proceso. Voy leyendo las preguntas conforme están relacionadas una con la otra, así que hay una. ¿Son tejidos fijados con formaldehído o tejido fresco? Puede ser de las dos, puede ser de ambas, puede ser tanto, digamos,
muestras embebidas en parafina como muestras frescas de cualquier animal que tenga cola polía en sus RNAs mensajeros. Entonces, puedes hacerlo en cualquier organismo modelo prácticamente. De hecho, por ahí incluso hay papers, si ustedes los buscan, de este tipo de metodologías haciendo cortes, que digo, cortes a mí se me hace mucho decir, pero son, pues sí, digo, más decirlo, son cortes de mosca, de drosófila. Entonces, eso ya depende mucho de la expertise del usuario para poder cortar, entre comillas, a una mosca, pero sí que los hay, o sea, se han pues hecho experimentos de transcriptografía espacial en un montón de organismos. Entonces, el tipo de animal no es problema. Y Y por último, bueno, ahorita de las preguntas que tenemos, y ya ujú. para dejarlo avanzar con la otra parte que tiene, es, doctor, muchas gracias por su presentación. ¿Con qué otro método sugiere que se utilice para corroborar los resultados obtenidos por Vision? ¿Algún método, digamos, secundario para corroborar los análisis de Vision? Podrías regresar justamente a la inmunofluorescencia. Podríamos hacer un FISH de comprobación o podríamos hacer, pues sí, una tinción para poder corroborar lo que Vision nos está diciendo. Y es que esto acabas de tocar algo muy importante y es que una vez que nosotros hemos construido la librería, el tejido, o sea, como tal, el corte, queda intacto. Entonces, si nosotros somos capaces de colocalizar la información transcripcional y alinearla al tejido, nosotros seguimos teniendo el tejido montado en nuestro portaobjetos. Y ese tejido montado en el portaobjetos puede ser susceptible de incubaciones con anticuerpos, o con sondas, o con alguna otra metodología que tú quieras. De hecho, papers digamos, de transcriptómica espacial utilizando Visium, sí que han hecho incubaciones con anticuerpos para poder ya no ver el transcrito, sino ver la proteína, ¿no? Y poder conocer si realmente está existiendo una sobreexpresión del gen. Entonces, o sea, sí, sí, esa sería la manera más, digamos, fácil de demostrarlo y a la vez, pues, la más rutinaria, ¿no? Porque es algo a lo que ya estamos como muy acostumbrados a ver. Espero haber contestado. Muchas Y gracias, doctor. Voy a mantener la otra pregunta que tenemos por aquí, yo creo que para un poquito más adelante. vale, ok. Bueno, entonces, nada más como les decía, pues el análisis de datos ya es muy, muy sencillo y esto ha generado bases de datos. Una de ellas es el Human Cell Atlas y la segunda, pues, es el HTAN, ¿no? Que esta es una base de datos como más enfocada en tumores y en realidad esta base de datos es una red de colaboración intrahospitalaria. Entonces, los invito de verdad a que ustedes puedan entrar a cualquiera de estas dos bases, tanto a Human Cell Atlas como a HTAN, y puedan ver que ya existen perfiles transcriptómicos de un montón de tejidos que nos van a ayudar a entender mejor lo que nosotros vemos al microscopio si es que estamos utilizando tinciones He comunes o algunas incubaciones con inmunocitoquímica. Entonces vean que podemos pues sacar más información y que pues bueno, al final es también muy enriquecedor para en general cualquier profesional del área clínica. Y bueno, ahora, eh, esto es algo de presumirse, o sea, muchas veces creemos que este tipo de metodologías no se hacen en México y lo cierto es que ya se están haciendo. Aquí un reconocimiento y agradecimiento al INMEGEN, ya que ellos fueron los primeros en México que hicieron, digamos, los primeros experimentos de transcriptómica espacial utilizando Visium. Y estos solamente son algunos de los datos preliminares que se pueden obtener. Y pues bueno, como podemos ver aquí, pues esto es una muestra, este análisis nació de una biopsia de tejido embebida en parafina, de un carcinoma ductal de mama. Y pues bueno, de entrada, o sea, lo que nosotros podemos ver en este tipo de corte es que la cantidad de genes pues es bastante abundante, ¿no? Dependiendo la posición que nosotros tengamos en esta fotografía de carcinoma ductal.
Aquí digo, ya sería interesante que algún patólogo pues ya leyera como tal la publicación y pudiera quizás en un futuro pues entender un poquito mejor a qué se refiere, por ejemplo, el hecho de que en ciertas áreas en específico haya una expresión más grande de genes, casi llegando a 8000 genes expresados, que en otras áreas del tejido de que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, esto a la vez sirve para que ustedes puedan ver los tipos de visualización y el tipo de información que pueden obtener de un experimento de Visium. Por otro lado, así pues, digo, es lógico pensar que si estamos teniendo los perfiles transcripcionales, pues también nosotros podemos estar empezando a clasificar justamente las células que se encuentran dentro de este corte en específico, ¿no? Entonces podemos hacer una clasificación muy exacta debido a los marcadores moleculares que ya tenemos y empezar a delimitar justamente las zonas que nosotros estamos viendo ya en el tejido, ¿no? Y finalmente, pues esto es básicamente ya como lo que se pretendería hacer en un corte ya real, es hacer la transferencia y la anotación y el sobrelape de los datos ya a la fotografía, ¿no? Para poder conocer en dónde se encuentran más diferencialmente expresados y en qué tipo de células es en donde se está dando estos procesos de regulación. Entonces, esto, pues, de verdad es muy satisfactorio que el INMEGEN ya esté digamos, haciendo este tipo de experimentos. El IMEGEN está aquí en Ciudad de México, para quien no lo conoce. Y pues bueno, el IMEGEN pues ya tiene estos datos y se cree, o sea, se espera, esperemos que sí, que el INMEGEN oferte este tipo de metodologías como servicio de alta tecnología. ¿Qué significa eso? Que esperemos que en un futuro muy cercano el IMEGEN subrogue o reciba muestras de distintos hospitales en Ciudad de México para poder realizar este tipo de metodologías. Entonces esto, pues bueno, va a ser un diagnóstico de muy alta tecnología para los pacientes, para pacientes mexicanos, y que pues van a ayudar a afinar mucho el diagnóstico y más importantemente aún, el tratamiento farmacológico que se le pueda dar a ese paciente. Porque pues bueno, muchos de los fármacos hoy en día pues justo se basan en eso, ¿no? En los perfiles y en las huellas genéticas para poder ser prescritos o no. Y pues bueno, ya por último, quisiera también decirles que Bishop no solamente tiene esta importancia grande en la clínica para poder hacer diagnósticos, sino también ha dado cosas muy interesantes en la parte de investigación. Aquí en este paper, por ejemplo, que es uno de los que fueron muy citados el año pasado, por ejemplo, se hizo la transcriptómica espacial de rebanadas de cerebro humano de un paciente fallecido que tenía desórdenes neuropsiquiátricos. Particularmente tenía esquizofrenia y un poco de trastorno del espectro autista. Entonces, en este paper de transcriptómica espacial, lo que se hizo fue obtener rebanadas de la corteza prefrontal dorsolateral, se montaron en los slides de Visium y se logró ver capa a capa, o sea, porque se hicieron cortes seriados, se logró ver capa a capa de la corteza prefrontal dorsolateral cuáles eran los perfiles transcripcionales justamente en estos pacientes esquizofrénicos y con trastorno del espectro autista. Y bueno, los resultados de este paper desconcertaron y en general volaron la cabeza de muchas personas porque se llegó a la conclusión de que había 4 genes, pues digamos, desregulados, diferencialmente expresados en las capas que tenían, en las distintas capas de los cortes que se hicieron, y muchos de estos genes no tienen a la fecha asociación conocida con desórdenes del espectro autista o con desórdenes esquizofrénicos. Entonces, esto pues nos está dando mucha información de que probablemente podríamos nosotros diseñar fármacos si nosotros lográramos, bueno, si podríamos revertir condiciones de esquizofrenia o de trastorno del espectro autista, si diseñaran fármacos para poder, digamos, regular la expresión de estos genes que se encontraron en esos estudios de transcriptómica espacial. Entonces, vean cómo no nada más está en el diagnóstico, sino también está muy fuerte en la investigación. Y pues bueno, esperemos que en un futuro cercano
pues Visium y en general las demás metodologías de transcriptómica, pues sigan aportando datos de mucha relevancia para el área clínica. Y pues bueno, ya a manera de resumen, solo para que quede muy claro, Visium es un método de transcriptómica espacial que nos permite el análisis transcrito a transcrito y micra por micra para poder reconstruir mapas y correlacionar el transcriptoma a una fotografía del tejido. Ahora, la obtención del transcriptoma nos va a permitir perfilar adecuadamente pacientes y afinar tratamientos. Y pues en general Visium es el primer kit comercial reproducible y estandarizado para poder hacer metodologías de transcriptómica. Y pues bueno, ¿qué sigue, no? Porque eso también siempre es muy importante, saber que las empresas y en general los kits y el conocimiento no se detiene. Lo que se pensaría o lo que se ha dicho en Tenex que sigue es que además de poder conocer los perfiles transcriptómicos de los pacientes, ahora va a haber posibilidad de que nosotros podamos correlacionar esta información transcripcional a estados de apertura y cierre de la cromatina. Y esto en otras palabras quiere decir que se están preparando kits, están en desarrollo, kits para poder, además de tener los perfiles transcripcionales, también los perfiles y saber de la cromatina, es decir, saber si la cromatina se encuentra abierta o se encuentra cerrada. Y digamos de manera canónica, se esperaría que una cromatina abierta pues estuviera transcribiendo y que una cromatina cerrada estuviera silenciada. Pero hay muchos datos que señalan de que esto no siempre es así, o sea, no es una regla en la biología. Y pues bueno, esto obviamente apuntalaría a que Tenex está, digamos, ya en miras de poder desarrollar kits, no solamente para ver transcritos, sino para poder empezar a conocer desórdenes epigenéticos. Porque la apertura y cierre de la cromatina pues son mecanismos que solamente son controlados a través de marcas epigenéticas como metilaciones, acetilaciones en las histonas principalmente. Y pues bueno, esto pues es algo que de momento se tiene poco explorado en las enfermedades. Son contadas las enfermedades que se tienen datos de epigenética. Y pues bueno, Tenex ya está apuntando a poder tener digamos, un mecanismo de análisis de manera global para poder ver si tejidos en específico provenientes de patologías tienen desórdenes epigenéticos a través de esta metodología de ATAC-SIG, ¿no? Que es para poder ver apertura y cierre de cromatina. Entonces, pues esto es el futuro, esto es lo que me refería en el principio, de que no nada más es quedarse con lo que hay ya, sino empezar ya a indagar un poquito más ya sobre los mecanismos de regulación transcripcional. Y pues bueno, pues, para esto, pues ya muchas gracias. Esto es lo que los quería platicar el día de hoy. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna duda o quieren contactar a alguna persona que quiera, pues, que hacer que en sus hospitales, en sus laboratorios, puedan empezar a mirarse en técnicas de transcriptómica, pues no duden en contactar ya sea a mí o a mi compañera Elizabeth Aldana y para una asesoría técnica de cómo se realizan las metodologías y ya como cuestiones un poco más finas del proceso, pues también les dejo el link de mi compañera Paloma Zamora, que ella es especialista de aplicaciones para esta técnica de transcriptómica espacial. Entonces, pues, sin más, pues les agradezco pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta de Guillermo, perdón que había dejado tu pregunta un poquito, pero creo que ya medio se contestó. Sin embargo, la voy a hacer, tal vez nos pueda dar un aproximado. La pregunta es, dice, entiendo que existen varios centros en Ciudad de México que cuentan con secuenciadores que pueden ser bulk-sec, single set, Sí, etcétera. Sin sí. embargo, lo que no entendí es si ya están haciendo o ofreciendo el servicio transtómica espacial. En caso Ujú. de ser positiva, ¿sabe un estimado del precio? De momento el único sitio, y eso no lo está haciendo todavía de manera pública, eso es importante que lo sepan y recalcarlo, se tiene planes de que en un corto periodo, o quizás en un par de años, el INMEGEN ofrezca estos servicios a público, pero digo, en los demás hospitales, servicios de patología genómica genética, no se oferta el servicio como tal. Eh, Lamentablemente, pues digo, es una metodología que es muy poderosa, pero
a veces el convencer a médicos patólogos de que esto podría ser muchísimo más enriquecedor, pues suele ser complicado. Entonces, además, pues bueno, mucho tiene que ver los presupuestos hospitalarios y en general el hecho de que los mismos usuarios del servicio quieran migrar hacia este tipo de tecnologías. Entonces, imagínense el único sitio que se espera que en un par de años pueda ya empezar con este tipo de técnicas ya al público. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿sabrá si en investigación se ha usado o hay algún intento de transcriptómica espacial para RNAs pequeños? No. No, no los hay. Eso es una muy buena pregunta y de verdad gracias por poner atención en el hecho de que solamente está dirigido a RNAs mensajeros maduros con cola poliá, pero no, no, de momento no hay ningún método de captura para pequeños RNAs o para largos no codificantes. Eso es algo que también es muy interesante, que es parte de los mecanismos de regulación epigenética y que a lo mejor de manera, digamos, indirecta podría analizarse a través de las nuevas ómicas que se pretenden acoplar, como por ejemplo el ATAC-seq, pero lo cierto es que de momento no hay ningún desarrollo para ese tipo de RNAs. Sí. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos por hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros estas nuevas tecnologías. Por aquí lo felicitan en el chat también. Ah, Y gracias. bueno, no sé si quiera comentar alguna otra cosa. Pues no, muchas gracias de verdad a todos ustedes, a los asistentes y reitero, al Laboratorio Rosalind por hacer posible esto, porque de verdad son pocos los laboratorios que se esmeran en poder divulgar lo que se está haciendo desde la investigación básica y ver la magnitud que podría llegar a tener ya en la clínica. Entonces, desde Avalat, pues felicitarlos a ustedes por este esfuerzo y por estos seminarios y pues enhorabuena y que sigan adelante. Muchas gracias, doctor. También ya se sumaron varios de nuestros participantes a las felicitaciones en el chat. Y pues a mí no me queda más que agradecerles tanto a los participantes como al doctor y recordarles que pueden escribir al correo leslia@labrosalind.com.mx que puse en el chat por si requieren una constancia de participación en el evento. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias por todo y hasta luego. Hasta luego.